Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los misterios más escalofriantes y fascinantes de la historia, el caso de Jack el Destripador. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Una que lleva más de un siglo desconcertando a historiadores y detectives por igual. Y para intentar entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a un lugar bastante oscuro y aterrador. Muy bien, aquí es donde todo comienza. Nuestra historia arranca en las calles sombrías y empobrecidas del East End de Londres. A ver, hay que imaginarse la escena. No es el Londres de las postales, ¿eh? Esto es Whitechapel en 1888. Un laberinto de callejones con una luz de gas que apenas alumbra, una niebla que se te mete hasta los huesos y miedo, mucho miedo. Era una zona superpoblada, llena de tensiones sociales, de una pobreza extrema. Y para las mujeres había muy pocas opciones para sobrevivir. Un lugar así era, lamentablemente, el terreno de caza perfecto para un depredador. 5. Este número es clave. Se trata de las 5 víctimas canónicas, es decir, las 5 mujeres que la mayoría de los expertos coincide en que fueron asesinadas por la misma persona entre agosto y noviembre de 1888. Y todas tenían algo en común. Eran mujeres empobrecidas, orilladas a trabajar en las calles. Al principio, los crímenes podían parecer violencia al azar, pero la policía no tardó en darse cuenta de que no lo era. Estaban presenciando la obra de una sola persona. Un asesino metódico. Y aquí es donde entra un concepto que seguro han escuchado en series y películas, el modus operandi, o MO. Es, en pocas palabras, el patrón de comportamiento de un criminal. Su firma, su método. Es lo que permite a los investigadores conectar crímenes que a simple vista podrían parecer aislados. Y aquí podemos ver clarísimo cuál era el modus operandi del destripador. Era, escalofriantemente consistente. Siempre el mismo tipo de víctima, siempre la misma arma. El ataque era sorpresivo, un corte en la garganta para silenciarlas. Pero su verdadera firma, lo que lo distinguía, era la mutilación abdominal, después de muertas. Y no solo eso, se llevaba trofeos, órganos de sus víctimas. Esto ya no era solo matar, era un ritual. Con los asesinatos de Nichols y Chapman, este patrón quedó grabado a fuego. Pero el asesino no solo estaba estableciendo su método, lo estaba llevando más lejos. La extracción del útero de Chapman fue una escalada aterradora. Era una señal de que estaba empezando a coleccionar. Y esto nos lleva a la noche más audaz del asesino. Una noche en la que no mató a una, sino a 2 mujeres, con menos de 1 hora de diferencia. Esta línea de tiempo es increíble. Muestra la velocidad y la osadía del tipo. Es que es impactante. A las 12:45 de la madrugada, un testigo ve a Elizabeth Stride discutiendo con alguien. 15 minutos después, a la 1 en punto, encuentran su cuerpo. Y como si nada, 45 minutos más tarde, encuentran el cuerpo de Catherine Eddowes muy cerca. Imaginen el pánico en la ciudad. El asesino se movía con una confianza que lava la sangre. Esta es la teoría principal que se maneja para explicar el doble evento. El cuerpo de Elizabeth Stride solo tenía un corte en el cuello, no tenía las mutilaciones de las otras víctimas. Se cree que algo o alguien interrumpió al asesino. Frustrado, habría salido a buscar a otra víctima para, ahora sí, desatar toda la furia de su ritual. Y para sumar más misterio, cerca de donde encontraron un trozo del delantal ensangrentado de Eddowes, había un mensaje escrito con tiza en una pared. Fíjense en la mala ortografía de Jews, o sea, judíos. Esto añadió una capa de tensión social tremenda. Entonces, ¿qué era esto? ¿Un intento real de culpar a la comunidad judía aprovechando el antisemitismo que ya existía? ¿O fue una pista falsa muy astuta para desviar a la policía mientras él se escapaba? Es una pregunta que, créanme, se debate hasta el día de hoy. Es que este es el punto clave. El asesino no solo mataba, coleccionaba partes de sus víctimas y se burlaba de toda la ciudad. Este paquete con medio riñón venía con una nota que decía que se había comido la otra mitad. Era terrorismo psicológico en estado puro. Y así llegamos al clímax de esta ola de asesinatos, el crimen que representó la cumbre de la brutalidad del destripador, el caso de Mary Jane Kelly. Esta comparación muestra la aterradora escalada final. A diferencia de las otras, que fueron asesinadas en la calle en cuestión de minutos, a Mary Jane Kelly la atacaron adentro, en la privacidad de su habitación. Y eso le dio al asesino algo que no había tenido antes, tiempo, posiblemente horas, para desatar su furia sin interrupciones. La escena del crimen de Mary Jane Kelly fue un espectáculo de horror absoluto. El cuerpo estaba tan destrozado que era irreconocible. Fue la culminación de su violencia. Le sacó el corazón, que nunca fue encontrado.
Y después de esto, silencio. El destripador simplemente desapareció. Los asesinatos se detuvieron, pero la historia apenas comenzaba. Ahora vamos a ver cómo el asesino pasó de ser un criminal a convertirse en una leyenda, y todo gracias a una nueva y poderosa fuerza de la época. A finales del siglo XIX, la tecnología de impresión permitió producir periódicos muy baratos y en masa. La historia de un monstruo que acechaba en la niebla era la noticia perfecta. La prensa se abalanzó sobre ella y creó el primer gran frenesí mediático de la historia moderna. Y este es el nombre que lo hizo inmortal. Un nombre que no salió de la policía, ni de testigos. Salió de una carta, escrita con tinta roja, enviada a una agencia de noticias, y firmada a modo de burla. Jack the Ripper. La gran ironía de todo esto es que el nombre más famoso en la historia del crimen probablemente fue un invento de un periodista, un engaño para vender más periódicos que, sin querer, creó una figura de pesadilla que viviría para siempre. Y esa es la pregunta que nos persigue hasta hoy. A pesar de más de un siglo de investigaciones, cientos de sospechosos y teorías, la identidad del asesino en serie más notorio de la historia sigue siendo un misterio. Quizás su mayor éxito no fueron los asesinatos, sino el hecho de que nunca, pero nunca, fue atrapado.